Dicen que nuestra ciudad de Yakutsk está repleta de fantasmas y espíritus. La gente suele contar historias de Abasi que atormentan a la gente honesta. Nunca creí esas historias. En absoluto. Solo me reía de ellos, y de la gente que los tomaba en serio. Simplemente nunca lograron impresionarme. Pero llegó un día en que mi inexpugnable escepticismo finalmente se rompió. Aquí está la historia. Necesitaba urgentemente encontrar un lugar para vivir. Y afortunadamente, no tardé mucho en encontrar una. Probablemente conozcas este tipo de casas, 9 pisos, cada uno lleno de pequeños apartamentos. Me recordó un poco a un hormiguero, TN. Un tipo muy común de bloques de apartamentos, fines soviéticos, construidos, puedes encontrarlos en prácticamente cualquier ciudad rusa. Las proporciones minúsculas del apartamento no eran un problema para una sola persona, y yo, un estudiante en ese momento, tampoco me importaba el hacinamiento del edificio. Estaba casi en el centro de la ciudad, este apartamento, y se podía ver una iglesia antigua desde la ventana, una vista muy rústica. Lo más importante, era bastante barato, casi demasiado bueno para ser verdad. Era propiedad de una familia de recién casados, quienes, por alguna extraña razón, optaron por vivir con los padres. Mirando hacia atrás, debería ser que algo andaba mal. Sobre todo porque sabía que ese distrito residencial estaba construido sobre un antiguo cementerio, el único resto era la iglesia antes mencionada. Pero, por desgracia, yo descuidado y feliz, así que me mudé de inmediato. Todo lo que tenía era una cama plegable, una mesa y un par de sillas. Me acomodé, dibujé un divertido conejito de acuarela en la puerta del baño, colgué las persianas e hice todo lo posible para que el lugar fuera acogedor. Una peculiaridad pronto se hizo más evidente. Las ventanas estaban en el lado sur del edificio, por lo que durante el verano debería haber hecho un calor infernal. Y, sin embargo, incluso en los días más calurosos hacía frío como en una cripta. Durante la primera noche me despertó un resoplido terrible debajo de la cama. Pensé para mis adentros. Las paredes deben ser bastante delgadas para poder escuchar la respiración de los vecinos. Solo por la mañana me di cuenta de que ese muro no tenía vecinos detrás, solo la calle, ya que el departamento estaba en la esquina de la casa. Los vecinos más cercanos estaban al otro lado de la cocina y el baño. Entonces, no había forma de que yo los escuchara desde la habitación. Me sorprendió, pero nada más. Al cabo de varios días me sorprendió aún más, cuando me despertó un ruido rítmico de pequeños pies descalzos corriendo. El agua corría en el baño y se podían ver pequeños rastros de huellas húmedas del niño en el piso. Apareciendo y desapareciendo allí mismo. Decir que me sorprendió sería no decir nada. Decidí que debía haber sido un sueño, no podía pensar en otra explicación. Así que volví a la cama y volví a dormir. Cuando las noches se volvieron más oscuras al final del verano, comenzó el horror real. No podía explicar por qué, pero estaba sintiendo puro pavor. Empecé a dejar las luces encendidas durante la noche. Pronto las luces se rompieron. Llamé a los electricistas y repararon los cables, pero al día siguiente se rompieron nuevamente, así que llamé a los electricistas nuevamente. Pronto venían 5 veces por semana, no exagero. Estaba enojado. Ni siquiera pueden arreglarlo adecuadamente, y se llaman a sí mismos expertos. El cableado se rompe en un lugar diferente cada vez. Trataron de explicar. Una vez, un amigo mío pasó un par de semanas. Después de pasar la primera vez en mi casa, dijo, ¿sabes? Al menos deberías rociar el lugar con un poco de agua bendita, tal vez. Juro que pude escuchar algunos ruidos extraños durante toda la noche. Terrible. ¿Cómo puedes vivir aquí solo? Una bombilla solitaria, sin siquiera una pantalla, servía como fuente de luz en la habitación. Y así, tan pronto como Zenya, el nombre del amigo, terminó de hablar, se cayó. El cordón simplemente se rompió en el medio, como si alguien tirara con fuerza de él. Los electricistas que vinieron a repararlo bromearon diciendo que Zenya y yo debimos columpiarlo como monos. Rápidamente decidimos visitar la iglesia, juntamos un poco de agua bendita y, leyendo Padre Nuestro en voz alta, rociamos todo el apartamento, cada pared y cada esquina. ¿Y sabes qué? Se hizo más fácil respirar. Hubo silencio, la luz no se rompió, el grifo no se abrió solo, nadie corría por la noche. Durante unos 3 días. Y entonces todo comenzó de nuevo con toda su fuerza. Y el resto del agua bendita en una lata limpia se cubrió de moho. Mi madre, por cierto, tiene un poco de agua bendita de una celebración de bautizo de hace algunos años, y sigue tan pura y limpia como siempre. Una vez que Zenya se fue, pasar tiempo en el departamento se volvió casi imposible.
Especialmente en la cocina, sin ninguna razón conocida, entrar en la oscuridad fue seguido por una abrumadora sensación de temor. De todos modos, así es como termina la historia. Una noche dejé mi bolso en la cocina. Venida la noche no me atrevía a ir a buscarlo. Y a la mañana siguiente descubrí una pequeña huella de la palma, aparentemente de la palma de un niño, al que le faltaba un dedo. No salió independientemente de los agentes de limpieza que usé. No podría pasar una noche más allí. Rápidamente alquilé una habitación en otro lugar, moví mis cosas, devolví las llaves a los dueños. Por cierto, ni siquiera preguntaron cuál fue el motivo de tan repentina partida. Además, una nota. Esta historia está contada desde la perspectiva de una mujer. Me temo que hoy no habrá muchas historias, no me siento muy bien y también tengo mucho que hacer en casa. Antes de mudarme a Yakutsk, vivía en un pequeño asentamiento, en un apartamento de 3 habitaciones en una casa de piedra de construcción relativamente reciente. Recalco, fue construido de piedra, no de madera, por lo tanto, varios sonidos y ruidos no pueden establecerse en las paredes, como sucede a veces en los edificios de madera. Los eventos que ocurrieron allí, aunque no son del todo aterradores, siguen siendo lo suficientemente espeluznantes e inquietantes. Primer caso. Yo estaba en 4º grado, TN, unos 10, 11 años, y compartía la cama con mi madre, ya que estaba muy enferma. Durante la noche la atormentaban pesadillas, y yo tenía que tocar un despertador, es decir, para despertarla, porque rara vez sería capaz de despertarse de tales pesadillas sin ayuda. Esa noche fue como las anteriores. Mi madre estaba dormida y yo también. Pero de repente me desperté. Sentí como si me sacaran de algún espacio en el que no hay tiempo, así de extraño me sentí. No era en absoluto similar a tener sueño. Entonces, abriendo los ojos, involuntariamente miré hacia la antesala, la habitación de la madre estaba al lado, como si algo atrajera mi mirada. Era invierno y la noche era muy oscura, pero en esta completa oscuridad pude ver los ojos de alguien mirándonos. Rojo brillante, estrechos, sin pupilas. Solo ojos. No pude ver ningún cuerpo ni siquiera una silueta. Tan pronto como los miré, desaparecieron. Nota. Esta historia también la cuenta una mujer a la que estaba temblando. Tratando de calmarme, intenté racionalizar que todo esto era solo un sueño. Me acurruqué junto a mi madre dormida y cerré los ojos, tratando de conciliar el sueño. Mi mente simplemente se negó a aceptar lo que había visto, y tan pronto como cerré los ojos, sentí que alguien me arrojaba un pequeño objeto redondo a la frente. Mi corazón casi saltó fuera de mi pecho. Además, esperaba escuchar el objeto rebotar en mí y caer en otro lugar, pero no había nada, como si hubiera desaparecido. Silencio absoluto. ¿Cómo me calmé y, finalmente, logré quedarme dormido? Todavía no lo entiendo. Si me pasara a mí ahora, gritaría a todo pulmón. Luego tropecé y me golpeé gravemente en la cabeza, exactamente en el mismo lugar donde me golpeó la bolita, me dio una conmoción cerebral que resultó en un aumento de la presión craneal, lo que en consecuencia afectó mi vista, miopía progresiva de 2º grado, es decir que mi vista empeora cada año. Sinceramente, no tengo ni idea de lo que era, y tampoco quiero saberlo especialmente. Más tarde, por cierto, vi esos ojos una vez más, estaban directamente sobre nuestra cama. El segundo caso no es tan terrible como el primero, y alabado sea el Señor por eso. Disfruté mucho de la música rock y, en ausencia de mis padres, subía el volumen, afortunadamente, las paredes eran gruesas. Y así, una noche, como siempre, puse un poco de punk rock y, literalmente, en el mismo momento escuché un suspiro pesado y escalofriante en algún lugar cercano. Al principio no le presté atención, pero el segundo suspiro me obligó a aguzar el oído. Después de todo, estaba solo en casa. Apagué la música y seguí escuchando, ni un sonido. Oh, enciéndelo de nuevo, alguien está suspirando. Volví a apagar la música y comprobé si la puerta estaba cerrada con llave, y tal vez si alguien estaba fuera del apartamento, pero no encontré nada fuera de lo común. Sintiéndome inquieto, regresé a mi habitación y volví a encender la música, esta vez solo para ver qué pasaba. Y de nuevo alguien empezó a suspirar. Fue entonces cuando realmente me asusté, así que apagué no solo la música, sino también la computadora, encendí la luz y comencé a leer el libro. Después no me arriesgué a volver a escuchar música a todo volumen. Tercer caso. Cada vez me encontraba más a menudo pensando que algo muy malo estaba pasando en nuestro apartamento. Con el rabillo del ojo a veces podía ver figuras oscuras, que desaparecían tan pronto como me volvía a mirarlas.
Una vez, mientras limpiaba mi habitación, mientras escuchaba música a través de auriculares, con el rabillo del ojo vi algo pequeño y oscuro trepando por mi silla. Giro rápidamente la cabeza y no hay nada. Y esto seguía ocurriendo casi todas las semanas. Algo pasaba, algo volaba y, a veces, una sombra negra simplemente se paraba allí. Más tarde aprendí que solo con el rabillo del ojo es como la gente suele detectar entidades sobrenaturales. Durante algún tiempo tuve la costumbre de despertarme a las 5 de la mañana y quedarme en la cama hasta el amanecer. Y así, despertado, como siempre, por mi reloj biológico, escuché el crujido de una silla en la cocina. Por lo general, estos sonidos se pueden escuchar cuando se mueven los muebles. Me preguntaba por qué los padres se levantaban tan temprano. Pero cuando les pregunté más tarde, durante el día, ambos insistieron en que estaban durmiendo felizmente en ese momento y que no estaban cerca de la cocina. El único pensamiento que pude pensar fue, HMM. Escuché sonidos similares más tarde cuando una amiga mía se quedó a dormir. Mi hermano también lo escuchó. Una vez, nuestra prima de 5 años se estaba quedando con nosotros y la estábamos asustando por diversión, diciéndole que el hombre del saco vendría y se la llevaría. Tocamos la puerta de la habitación, no del apartamento, diciendo, «Aquí, ¿puedes oír eso? Está llamando para ti». El niño, naturalmente, comenzó a llorar, y detuvimos la tontería, y fue entonces cuando escuchamos un verdadero golpe en la puerta desde el otro lado. Dios mío, nunca antes ni después había corrido tan rápido como en ese mismo momento. Junto con mi primo hermano corrimos al balcón y nos encerramos allí, porque sabíamos que en ese momento no había nadie más que nosotros en casa. El cuarto caso está relacionado con una sesión. Probablemente todo el mundo esté familiarizado con la adivinación en un plato. Necesita un plato o platillo no demasiado profundo, limpio, sin adornos, cubra su fondo con hollín, dibuje una flecha, encienda las velas, etc. Muchos dicen que son solo las leyes de la física las que mueven la placa, en lugar de algo sobrenatural. Tonterías. Mi novia y yo decidimos celebrar una sesión así por pura curiosidad. No teníamos hollín, ni fósforos, ni velas. En su lugar, usamos sombra de ojos, que usamos para cubrir el fondo del plato. Por cierto, el plato tenía un borde dorado, dibujamos una flecha con un lápiz y reemplazamos las velas por el móvil, configurando la iluminación de la pantalla al máximo. Y ahora trata de imaginar nuestro horror cuando la placa realmente comenzó a moverse por sí sola, sin ninguna ayuda. Al principio pensé que mi amiga me estaba jugando una broma y le pedí que se detuviera. Dejó de tocar el plato y yo, horrorizado, comprendí que nadie estaba jugando bromas. La sesión era real y el plato se movía solo. También vale la pena mencionar que no se siguieron una serie de reglas. La sesión tenía que tener un número impar de participantes, éramos 2. En un apuro nos olvidamos de escribir el alfabeto Yakut, y el espíritu del Yakut muerto que habíamos convocado buscaba con enojo las letras Yakut que no estaban allí. Tales sesiones solo pueden llevarse a cabo durante el llamado período Tana, es decir, durante la Navidad. Y por último, los participantes no debían tocar el plato. Sin embargo, los espíritus siguieron respondiendo a nuestras llamadas. Lo disfrutábamos cada vez más. Tiramos todos los malditos objetos, a excepción de nuestros teléfonos, a una zanja y, sin embargo, durante los 2 o 3 días siguientes, nos sentimos como si estuviéramos vigilados por unas sombras oscuras. Nunca podré olvidar este estúpido juego nuestro, especialmente porque la idea fue mía. Quinto caso. Mientras viví en esa casa, y en general todo el tiempo que pasé en ese pueblo, casi todas las noches, seguí teniendo sueños extraños y malos. Daré varios ejemplos. Cuando tenía 8 años, mi abuela murió. 1 o 2 años más tarde, a menudo me visita en sueños y me pide que me vaya con ella, que le permita quedarse conmigo. Por alguna razón, no quería ir con ella rotundamente, sin embargo, a menudo permitía que se quedara conmigo. Siguió ocurriendo hasta que uno de nuestros familiares se suicidó pegándose un tiro, a causa de una enfermedad grave. La noche de su muerte soñé con mi abuela friendo tortitas. Mi viejo perro, Sokol, TN. Sokol significa halcón en ruso, estaba sentado cerca de mí. Date prisa, querida, tenemos un invitado hoy. Me dijo la abuela. ¿Por qué tenía que darme prisa y qué se suponía que debía hacer? No lo sabía. Solo recuerdo correr por la cocina para hacer sus mandados, con Sokol siguiéndome. Al día siguiente supe que Sokol murió hace 1 año. Después de eso no soñé más con mi abuela. Una vez soñé como junto con un amigo mío robamos la casa de alguien, pero la militsilla nos alcanzó rápidamente y huimos.
Por alguna razón llegué corriendo a casa, cerré la puerta detrás de mí y le rogué a mi padre que no dejara que me llevaran. A él no pareció importarle mucho y dijo algo acerca de que era mi problema, lo cual era extraño, ya que en realidad papá suele estar muy preocupado por mi bienestar. Y ahí mismo escuché furiosos golpes en la puerta. Corrí hacia él y miré furtivamente por la mirilla. El rellano estaba lleno de policías. Recuerdo un pensamiento temeroso. Dios mío, ¿realmente he cometido tantos crímenes? Corrí hacia una ventana, con la intención de saltar por ella, pero apenas la abrí, vi que era inútil. Había oscuridad completa fuera de la ventana y una tormenta de nieve terrible y fría. Mientras contemplaba la situación en la que me encontraba, los policías derribaron la puerta y me arrestaron. Más tarde supe que mi amigo y cómplice también fue capturado, y fuimos condenados a muerte por un pelotón de fusilamiento. Lo último que recuerdo son los cañones negros de las pistolas lanzando disparos ensordecedores. A la mañana siguiente supe que detuvieron a mi compañero de clase que, junto con su amigo, asaltaron una casa. Estaban usando una ventana para sacar cosas cuando el dueño regresó. Entregó a los ladrones a la policía, y el compañero de clase, que no se comportó exactamente antes de eso, asalto, robo de auto, vandalismo de poca monta, daños a la propiedad, consumo de alcohol en lugares públicos, etc., consiguió una sentencia muy grande que todavía está cumpliendo. Bueno y, por supuesto, no sería un negocio como de costumbre sin espíritus malignos involucrados. Una vez soñé con un gran hombre negro, sin embargo, sinceramente, no sé si podría llamarse un hombre, más bien, algo con forma de hombre, y pronto surgieron problemas en la vida. Peleas, discusiones, problemas de salud. Espero que entiendas por qué no tengo amor por el pueblo y la casa. Habiéndome mudado a Yakutsk, yo, quizás, por primera vez en la vida aprendí lo que significa dormir en paz y sin temor a soñar con algún demonio. Por cierto, no tuve más visiones ni sueños extraños desde que me mudé, pero cada vez que vuelvo a la ciudad natal, todo comienza de nuevo. Además, vivir en la capital también mejoró mi salud. Cuando vivía en la ciudad, pasaba mucho tiempo en cama y sufría terribles dolores de cabeza, debido a la presión craneal. A veces dormía de 2 a 3 días seguidos, levantándome solo para comer y para ir al baño. Tengo muchas esperanzas de nunca volver a encontrarme con lo sobrenatural en mi vida. Uno de los eventos más terribles y misteriosos de mi vida ocurrió no hace mucho tiempo, hace solo 2 años, cuando fui a mi pueblo natal durante mis vacaciones de verano. Desde que era un niño creí que las fuerzas invisibles estaban a nuestro alrededor, afectando nuestro mundo, y no siempre en el buen sentido. Pero lo que había presenciado una tarde de verano en un camino vacío cerca del pueblo me hizo cambiar la palabra creía por una más definida sabía. Eso y, a decir verdad, me dio muchas noches de insomnio y un miedo abrumador e inexplicable a los bosques nativos. El verano en un pueblo yakuto es un momento especial. Mientras que la ciudad considera el verano un momento de descanso y diversión, el pueblo está repleto de trabajo. Hacer heno. Eso es lo que ocupa los corazones y las mentes de los aldeanos, haciéndolos levantarse junto con los primeros rayos del sol de la mañana y pasar todo el tiempo hasta el atardecer en los fértiles claros. En Yakutia los llamamos alasi. El verano del norte es fugaz, por lo que es necesario segar suficiente heno para todas las necesidades agrícolas, empacarlo en montones y llevarlo de vuelta a la aldea. Y antes de que te des cuenta, sentirás el aliento del otoño en la nuca. Pero al mismo tiempo enificar es también relajación. Si naciste y creciste en un pueblo, entonces es tu sagrado deber pasar al menos algunas semanas de cada verano en un ala, inhalando el rico aroma de la hierba recién cortada, escuchando el canto de los pájaros y disfrutando del cristal. Las aguas cristalinas de los lagos y ríos por los que Alasi son famosos. Por lo tanto, después de haber aprobado todos los exámenes molestos en la universidad, inmediatamente y sin pensar, me subí a un autobús y me fui a casa. La primera semana la pasamos segando heno en una isla fluvial, resistiendo valientemente los ataques de mosquitos y jejenes, de los cuales había nubes enteras en el aire húmedo. En cierto punto, ya no puedes sentir las picaduras y la piel deja de hincharse. Habiendo terminado todo el trabajo en la isla, habíamos llegado a una de esas salas ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros de nuestro pueblo. Fuimos allí en la vieja camioneta de mi padrastro, después de haber cargado el remolque del carro con todo el equipo necesario: guadañas, rastrillos y horcas. Hacer heno en un hay es una tarea mucho más fácil que en una isla, y no solo porque hay menos insectos. La principal diferencia es el suelo.
Por desgracia, el suelo es mucho más uniforme y plano, hay muchas menos piedras y raíces que podrían romper fácilmente tu guadaña. Un trabajador experimentado en la producción de heno no gastaría casi ningún esfuerzo trabajando allí. Si bien no puedo decir eso sobre mí, incluso yo podía respirar más tranquilo cuando salimos de la isla. Por lo general, terminábamos a las 8 p.m. y volvíamos al pueblo en el mismo camión. Pero pronto desarrollé el hábito de llevar conmigo mi vieja y fiel bicicleta en el remolque del carro, que tenía desde los primeros años de la escuela, y regresar solo a casa, disfrutando de las noches frescas y la satisfacción del arduo trabajo realizado. Más aún, ya que solo me tomó alrededor de media hora y fue una experiencia mucho más placentera que tratar de encajar dentro del sofocante salón de la camioneta en compañía de mi padrastro poco hablador. Esa velada no se convirtió en una excepción. Preparamos varias docenas de lotes de heno, que luego necesitábamos juntar en una sola pila grande. Cuando el sol comenzó a hundirse hacia el oeste, mi padrastro recogió el equipo y se fue. Era, calculo, alrededor de las 8:30 de la noche. Yo, en cambio, me quedé a nadar en un pequeño lago en medio del claro. Permanecí en una lasa y me di un buen baño en el pequeño lago que estaba en el centro de un claro. Estaba de excelente humor, solo me entristecía el lodo del fondo del lago poco profundo que me ensuciaba las piernas. Nadar en un río era más agradable. La corriente creada te daba una sensación especial y el fondo estaba cubierto de arena amarilla limpia. Habiendo salido del lago, me vestí y subí a la bicicleta. Para entonces, el sol había adquirido un tono rojo púrpura, lo que generalmente se interpreta como una advertencia de lluvia. Estaba girando los pedales, las ruedas esparcieron perezosamente pequeñas piedras que estaban plantadas en el camino de tierra. Ambos lados del camino estaban llenos de coníferas, pero de vez en cuando podía ver un abedul o un alerce, así son los bosques aquí. La abundancia de pinos oscurecía el camino. Junto con el disco rojo brillante del sol que brillaba incesantemente detrás de los troncos, era un espectáculo maravilloso para la vista. El fatídico encuentro se produjo después de unos 4 kilómetros. El bosque se abría en el lado derecho de la carretera allí, abriéndose a la vista de uno al siguiente ala, rodeado por una valla baja de madera, que suelen ser erigidas por los propietarios de la tierra para proteger el heno de las vacas, los caballos y otras desgracias. No había un alma allí en ese pur, pero en la distancia pude ver las formas amarillas de los pájaros. En el lado izquierdo había un río pequeño y delgado, por lo que tampoco había muchos árboles allí. Delante de mí había un giro abrupto, que impedía ver si alguien se dirigía hacia usted, un lugar de mayor riesgo de accidente de tráfico, según los oficiales de GAI, TN. GIB, o GAI, como se conocía anteriormente, es el departamento de tráfico de la policía rusa. Hay montones y montones de los llamados lugares malvados en las carreteras de Yakutia, lugares supuestamente de sucesos sobrenaturales. Una anciana de cabello gris con un bastón persiguiendo autos, o una niña tratando de dar un paseo por la calle. Borde de la carretera solo para desaparecer repentinamente del automóvil sin dejar rastro. Cada una de esas historias, como regla general, está precedida por un relato escalofriante de los eventos pasados en ese lugar. Una anciana fue atropellada por un camión aquí, una niña se ahorcó en un árbol cercano allí. Pero mi camino nunca tuvo tales historias que contar. Si alguien fuera a notar algo sobrenatural allí, incluso una vez, no pasaría mucho tiempo para que todo el pueblo intercambie rumores al respecto durante los próximos 100 años. Entonces, tuve suerte. Habiendo admirado la vista iluminada en rojo durante el tiempo suficiente, volví la mirada hacia la carretera a tiempo para ver a un jinete a caballo aparecer detrás de la curva cerrada. Era un caballo bayo, moviéndose a velocidad de trote. No era una vista extraña en esas partes. El transporte en vivo es popular en Yakutia y, en muchos aspectos, era más conveniente que los automóviles. Seguí montando mi bicicleta hacia el ciclista. Ahora, mirando hacia atrás, debería haber notado una señal muy inquietante, específicamente el hecho de que los cascos del caballo no hacían ningún sonido al golpear el suelo. El caballo se movió sin hacer ruido, pero en ese entonces no lo noté. El animal me pareció cansado, ya que mantuvo la cabeza gacha. El jinete estaba inmóvil y mirando al frente. Desde la distancia distinguí que estaba vestido con ropa oscura, pero, tal era una costumbre tácita aquí. Mientras me acercaba al jinete solitario, sentí, intuitivamente, sin pensar, que algo no estaba bien con él. Y en solo un par de momentos me di cuenta con terrible claridad exactamente de lo que me estaba molestando, que lo que simplemente no podía estar allí, era que el jinete era un hombre común.
Sus piernas eran terriblemente largas, tan largas, de hecho, que, a pesar de la considerable altura del caballo, fueron arrastrados por el suelo. Esas piernas tampoco terminaron en pies, sino que simplemente se fueron volviendo más y más delgadas hasta que no quedó nada. Esas eran las piernas. La segunda observación que me puso los pelos de punta se refería al caballo mismo. No podía verlo antes, de frente, pero al acercarme más, ahora lo miraba de lado y vi otra terrible violación de las proporciones. El caballo era largo. Igual que las piernas de su jinete. Solo tenía 4 patas, si no recuerdo mal, pero su cuerpo se extendía por muchos metros, diría que la longitud de 3 caballos normales. Eso solo sería suficiente para desmayar a un hombre, pero tuve la desgracia de no estar satisfecho todavía, y levanté mis ojos hacia el rostro del terrible jinete. Tan pronto como lo hice, y mi memoria se vuelve borrosa aquí, experimenté una caída dolorosa y un hedor, similar a goma quemada, llenó mi nariz. Eso simplemente debe haber pasado por mi lado, sin prestarme mucha atención. De todos modos, habiendo recuperado mi conciencia, me encontré tirado en el suelo con mi bicicleta cerca, y una sensación de ardor en la espinilla derecha, nada grave, como se supo más tarde. Solo rasgó un poco la piel, y el camino estaba una vez más vacío. El olor también se había ido, solo podía oler el aire del campo. El sol solo se había movido un poco, no me desmayé por mucho tiempo. Su luz roja como la sangre casi me hizo vomitar. Con la espalda cubierta de piel de gallina, de alguna manera me levanté y volví a subir a la bicicleta. El ritmo pausado de antes estaba fuera de discusión. Conduje tan rápido como pude girar los pedales, revisando periódicamente para ver si algo me perseguía. Me tomó 15 minutos llegar al pueblo, aunque se sintió como una hora, y cuando lo hice, dejé escapar un suspiro de alivio. Podía escuchar música sonando desde el jardín de alguien, el chirrido de una motosierra, el alboroto de los niños jugando. Todo esto tranquilizó mi mente y ayudó a disipar los terribles y febriles recuerdos. Podía escuchar música sonando desde el jardín de alguien, el chirrido de una motosierra, el alboroto de los niños jugando. Todo esto tranquilizó mi mente y ayudó a disipar los terribles y febriles recuerdos. Podía escuchar música sonando desde el jardín de alguien, el chirrido de una motosierra, el alboroto de los niños jugando. Todo esto tranquilizó mi mente y ayudó a disipar los terribles y febriles recuerdos. Simplemente no pude guardarlo para mí y le conté todo a mis padres. Todos estuvimos de acuerdo en que el ser era un espíritu llamado pasajero, que se dirigía a otra parte. El folclore local de Fogatas tiene muchas historias de encuentros similares. En teoría, tal espíritu no podría hacerme daño, pero difícilmente me hizo sentir mejor. Después de eso, por supuesto, dejé de ir en bicicleta a casa. Incluso salir de casa por la noche para ir al baño era un desafío. Eventualmente, sin embargo, los colores brillantes comenzaron a desvanecerse, y espero que con el tiempo pueda suprimir mis miedos de alguna manera. Pero una característica del terrible jinete, la que nunca olvidaría, me la guardé. Era simplemente demasiado terrible para siquiera recordarlo, ya que la sola imagen mental, sentí, haría que el hombre se desmayara de nuevo, incluso ahora, cuando estoy solo por la noche.